Viernes Santo, queridos amigos, el día de las grandes contradicciones. Un Dios generoso que se entrega y que nos pone ciertamente un modelo que no es fácil de seguir, porque nos exige una congruencia, una coherencia muy grande. Pero ¿qué tanto bien nos supone a ti y a mí el redireccionar nuestra voluntad para que se rija realmente por el amor a Dios, por la voluntad que Él tiene y que está determinada a nuestra felicidad si tan solo la siguiéramos? San Juan de la Cruz nos lo expone de una manera verdaderamente brillante. Y nos dice que cuando una persona realmente redirecciona su voluntad hacia lo que realmente nos pide Dios, ser buenos, amorosos, gentiles, perdonar, comprensivos, cuando así redireccionamos, el santo escribe: la persona adquiere libertad de ánimo, claridad en la razón, sosiego, tranquilidad y confianza pacífica en Dios. Obsequio verdadero en la voluntad de Dios. Adquiere más gozo y recreación en las criaturas con el desapropio de ellas, el cual no se puede gozar en ellas si las mira con asimiento de propiedad, porque este es un cuidado que, como lazo, ata al espíritu en la tierra y no le deja anchura de corazón. Adquiere más en el deshacimiento de las cosas, clara noticia de ellas, para entender bien las verdades acerca de ellas, así natural como sobrenaturalmente, por lo cual las goza muy diferentemente que el que está asido a ellas con grandes ventajas y mejorías. ¿Cuánto sufrimiento inútil podríamos tú y yo evitar si siguiéramos este sabio consejo? Seguir el mensaje de Jesús, el ejemplo de su vida, nos da libertad de ánimo. Nos libera de todas estas tormentas emocionales por las cuales tantas veces transitamos, que nos tienen muchas veces en el total desasosiego. Claridad en la razón, la capacidad de poder pensar de manera adecuada y poder enfocar nuestro pensamiento a lo que realmente nos va a dar un resultado óptimo. Sosiego, tranquilidad y confianza pacífica en Dios. Creo yo, queridos amigos, y en varias ocasiones lo he afirmado, que tal vez el mayor bien al que podemos aspirar es la paz interior. Esa tranquilidad que nada puede arrebatarnos. Esa confianza profunda en que, a pesar inclusive del dolor y las adversidades, las cosas saldrán adelante. Que a pesar de el desconcierto del Viernes Santo, vendrá el domingo de resurrección. ¿Qué mayor bien podemos desear que esa confianza y serenidad? La persona que dirige su voluntad hacia la voluntad de Dios, que es el bien para nosotros, porque, ojo amigos, que no es la voluntad de Dios que estemos sufriendo, ni la voluntad de Dios que nos martiricemos, ni la voluntad de Dios que estemos aguantando toda clase de abusos por parte de otras personas, que eso nada tiene que ver con tomar la cruz. Los valores son exigentes y ese es el verdadero yugo suave que debemos llevar, porque es una carga ligera, como lo dice el mismo Jesús, pero que nada tiene que ver con esta visión distorsionada de que Dios quiere que mi familia se muera, que Dios quiere el que yo tolere una relación de codependencia abusiva, que Dios quiere que la enfermedad me aniquile. Nada de esto es la cruz de la cual hablaba Cristo. Tenemos que redireccionar
nuestra voluntad a la verdadera voluntad de Dios, que nos desea libres, en paz, amados y sintiéndonos verdaderamente en la capacidad de ser felices. Por eso nos dice el santo que se puede adquirir más gozo y más recreación en las mismas criaturas, en las personas, en las cosas, cuando nos desapegamos de ellas. No se puede gozar ni de las personas ni de las cosas si las consideramos objetos de nuestra propiedad y nos asimos a ellas. Nunca nos deja anchura de corazón ni libertad el apego. Por eso adquirimos más cuando nos desapegamos, nos desprendemos y las podemos comprender mejor, tanto a nivel natural como sobrenatural. Por lo cual, en esta frase que hemos leído de él, de su tercer libro de la subida, cuando somos desapegados y vamos de acuerdo a la voluntad de Dios, gozamos de las cosas muy diferentemente que cuando estamos asidos, apegados, y de esta manera podemos obtener mejoría y ventajas. Efectivamente, cuánto sufrimiento podríamos evitar si siguiéramos este consejo. Yo creo, queridos amigos, que como bien nos lo apunta San Juan de la Cruz, en quien nos hemos inspirado para estos días de la Semana Mayor, no solo debemos dejar de poner nuestra voluntad, nuestro apego en los bienes materiales, sino también en lo que él llama los naturales, refiriéndose a esos talentos, gracias, dotes físicas, corporales que hemos recibido. Y para esto, por supuesto, tendríamos que considerar enormemente, pues, la importancia, sin lugar a dudas, de nuestra humildad y de nuestra gratitud. Para recordar que todos los bienes que hemos recibido son don de Dios. De nuestro afán de quedar atrapados en ellos, como si fueran un mérito propio, se da muchas veces nuestra incapacidad de aceptar la crítica, de hacer crecer la soberbia, que siempre será motivo de ceguera, de caer y de mucho dolor. Porque sin lugar a dudas que la soberbia nos ciega, y el que deja de ver las cosas como son, la realidad como es, eventualmente tropieza y se cae. Y ahí se tiene que volver, para levantarse, a iniciar un nuevo ciclo que empieza de nuevo por la humildad. Por otra parte, como bien decía mi guía, padre espiritual Rafael Checa, fiel seguidor de San Juan de la Cruz, por cada acto de voluntad que hacemos en ese esfuerzo de no apegarnos a las cosas, a los gustos, a la soberbia, el buen Dios compensará con creces nuestra satisfacción. Pero curiosamente, y esto creo es importante para todos, también nos habla San Juan en esta obra de la subida de los bienes morales. Y lo cito textualmente. Y por bienes morales entendemos aquí las virtudes y los hábitos de ellas en cuanto son morales, y el ejercicio de cualquiera virtud, y el ejercicio de las obras de misericordia, la guarda de la ley de Dios y la política, y todo ejercicio de buena índole e inclinación. Tal vez de estas cosas, de ser misericordiosos, de practicar nuestras virtudes, nuestros valores, sacamos una alegría que es muy lícita, un placer que Dios siempre quiere que gocemos. Y por supuesto que Él se complace en estas inclinaciones nuestras, se muestra agradecido cuando pedimos el tenerlos. Pero ojo, que aquí el santo nos previene del apego también a estas cosas. Y aquí es donde encontramos a esos jueces implacables que se sienten tan virtuosos que pueden apuntarle el dedo a cualquiera. Y que con esa situación de juzgamiento hacen gala de sentirse santos y virtuosos. Esto está en todos los fanáticos religiosos.
Hace años se hablaba de la gran santidad de un sacerdote fundador de una congregación mexicana que alcanzó gran fama. Y yo con solo verlo un día caminar, dije, este está muy lejos de ser santo. Porque esa actitud erguida, poniendo la mano extendida para que todos la besaran, ya implicaba un supuesto apego a virtudes que por supuesto ni él mismo practicaba, pero denotaba esa soberbia de los que se apegan a sus buenas obras. Dice el viejo refrán, haz el bien sin mirar a quién. Pero, ¿qué pasa con esas personas que se jactan de ser virtuosas? No, es que yo nunca haría semejante cosa, es que yo soy tan bueno, es que qué barbaridad. Y con esto van pasando un cortapisa a todo el que se les para enfrente. Este es un apego del cual también nos previene San Juan. Porque nuestro gozo, nuestra alegría fundamental debe ser el amar y servir a Dios. A través de esos bienes, a través de esas virtudes. Y no quedarnos en la satisfacción de haberlos practicado. Debe, pues, dice el santo, gozarse el cristiano, no en si hace buenas obras y sigue buenas costumbres, sino en si las hace por amor de Dios. Si nos apegamos inclusive a estas cosas, en sí mismas nos pueden traer daño, vanidad, soberbia, prejuicios, búsqueda de alabanza, extender la mano para que todo mundo te la vaya besando, pues es una búsqueda de que te alaben, de que te ponderen, de que te adoren prácticamente. Desprecio del consejo, de las observaciones que otros nos hacen, porque típico de los fanáticos es no escuchar a nadie. Y todo esto termina en un amor propio, más que amor a Dios y a los demás, con lo cual nos estamos alejando del camino de perfección, ese camino que debemos andar. Y en esto del desapego, queridos amigos, cosa que el Viernes Santo nos recuerda de forma muy vívida, San Juan también menciona el desapego que debemos de tener a los llamados bienes espirituales. O sea, todos aquellos que nos mueven, que nos ayudan para supuestamente practicar las cosas divinas y hacer un trato real del alma con Dios. Estos bienes nos traen gozo y se van extendiendo, por ejemplo, y lo dice el santo, al uso de imágenes, de sitios de oración. Pero también en esto tenemos que cuidar de no caer en el apego. Y el santo le da un nombre fuerte a ese tipo de apegos. De las imágenes, no caer en devociones bobas. De los lugares donde la gente se queda atrapada como si ahí se recibiera la gracia de Dios y solo ahí. Dice el santo que lo importante es más se acuerde el alma de agradecer a Dios que de lo que recibe. Y esto es importante, queridos amigos, porque creo que en nuestra religiosidad hemos caído en devociones bobas. Hemos llegado a creer que por la simple repetición de fórmulas orantes vamos a convertir a Dios en el mago que resuelve todos los problemas. Y nos hemos ido alejando cada vez más de lo que es la verdadera comunión con Dios, el silencio interior, el callado amor, como dice San Juan de la Cruz, que es lo que realmente Dios espera de nosotros. Recuerdo bien aquella película tan llevada y traída del padre Amaro, pero que expone con claridad las devociones bobas de tantas personas en una parroquia. Que lejos de vivir una vida auténtica de espiritualidad que implicaría no chismear, no juzgar, etcétera, etcétera, se dedican como ratas de iglesia a devociones bobas para después salir de ahí y pasar por cuchillo a todo el pueblo. El apego a este tipo de cosas. San Francisco de Asís nos da un buen ejemplo
del verdadero desapego, aún de las cosas espirituales. Y cuentan entre las anécdotas de su vida que en una ocasión, enfrentándose a un leproso, pobre y miserable, que no tenía obviamente ni con qué comer, cosa que Francisco tampoco tenía, con toda la misericordia le regaló lo único que Francisco en ese momento poseía, su Biblia. Pero no, queridos amigos, no se la regaló diciéndole, mira, lee, que ahí vas a encontrar todo el consuelo. No. Se la regaló diciéndole, anda, es todo lo que tengo. Ve y véndela. Saca unos centavos y tendrás para comer, ya que yo no tengo nada más para darte. Esto nos muestra el desapego grande, aún de esas cosas a las que tantas personas viven apegadas. Esa imagen como si fuera realmente obra de milagros. Seguimos atrapados en una espiritualidad bastante medieval, que no nos ha permitido tomar conciencia que el Dios de todas las misericordias nos habita y que es a través de nosotros que logra manifestarse para tocar a los demás. Dice el santo en el capítulo 43 de este tercer libro de la subida, muchas maneras de ceremonias introducidas por gente poco ilustrada y falta en la sencillez de la fe es insufrible. O sea, ni él mismo, místico, doctor de la Iglesia, llegó a aguantar las devociones bobas. Una serie de rituales que, como él mismo lo dice, y lo he citado textualmente, tercer libro de la subida 43:1, gente poco ilustrada, gente que en su ignorancia hace ritos que no tienen ni son ni son. Pensemos en todas las poblaciones de nuestro país, donde a la gente más humilde, con menos recursos económicos, prácticamente se les exige vestir al santo. Y se gastan hasta lo que no tienen. ¿De dónde habrá salido tal devoción boba? Porque ciertamente que Cristo nunca las instituyó. Nuestra veneración por los santos debe de ser exclusivamente en términos de imitar su ejemplo, porque han sido modelos de vida. Por eso pensemos en las personas que quedan atrapadas en el ritual de las cosas y pierden el verdadero sentido de ellas, prestándose todo esto casi a la superstición. Y añade el santo, muchas personas el día de hoy, y estamos hablando ya del siglo XVI, con devoción indiscreta usan, poniendo tanta eficacia y fe en aquellos modos y maneras con que quieren cumplir sus devociones y oraciones, que entienden que si en un punto fallan y se salen de los límites, no aprovechan nada de la obra de Dios. Y ahí los fanáticos que apuntan, y si no fuiste a misa te vas al infierno. Semana Mayor en que hemos venido reflexionando sobre la gran doctrina de San Juan de la Cruz, que nos invita a considerar esas noches de adversidad, esos momentos de angustia, con la adecuada perspectiva y siempre con gratitud en el corazón. En este tema que hoy hemos tocado, y muy fundamentalmente hoy que es Viernes Santo, cuidémonos de devociones bobas, de esa asistencia mecánica a los templos, sin verdaderamente interiorizar el significado de la Semana Grande. Y la prevención de San Juan de la Cruz en este punto es muy severa. Nos dice en su tercer libro de la subida 44:1, sepan pues estos que cuanto más fiducia hacen de estas cosas y ceremonias, tanta menor confianza tienen en Dios.
y no alcanzarán de Dios lo que desean. Hay algunos que más oran por su pretensión que por la honra de Dios. Que aunque aquellos suponen que si Dios se ha de servir, se haga, y si no, no, todavía por la propiedad y vano gozo que en ello llevan. Multiplican demasiados ruegos por aquello, que sería mejor mudarlos en cosas de más importancia para ellos, como es el limpiar de veras su conciencia. Creo, queridos amigos, que esta es una gran invitación para que en esta semana profundamente reflexionemos. No son las ceremonias, no es el afán de decir he orado tantas horas, es la conciencia limpia lo que a Dios le importa. Y nos dice el santo en estas palabras que entre más dediquemos tiempo a esas devociones bobas, ceremonias muchas veces que no tienen ni siquiera sentido para el que las escucha, tanto menor es nuestra confianza en Dios. ¿Crees tú que realmente a Dios, para granjearlo, se le deben ceremonias? ¿Crees tú realmente que Dios te exige un esfuerzo que llega a ser prácticamente en ocasiones inhumano, o que te hace dejar de lado el amor a los semejantes por atender esas devociones, lo que Dios realmente espera de nosotros? Y dice San Juan que hay quienes más oran por su propia pretensión, por hacerse pasar por santos, que por amor y honra de Dios. Demasiados ruegos que se multiplican. Lo que más quiere Dios es el callado amor, como lo dice San Juan de la Cruz. Por lo tanto, en este día, yo te invito a que, asistiendo a tu iglesia, a tu templo, a tu parroquia, o en la intimidad de tu casa, te des tiempo en silencio para reflexionar profundamente en este don de Dios que es el Viernes Santo, en esta entrega absoluta de quien ama hasta dar la vida por sus amigos, y que fue muerto por ser congruente con el mensaje que predicó, por no ceder ante las presiones de los poderosos y seguir adelante cargando ese yugo suave, esa carga ligera que implica ser coherentes. El Viernes Santo es tan solo un paso en esta semana que nos lleva a la gran fiesta de la resurrección. Y ojalá que nos propongamos, con esta espiritualidad profunda, de sacar de nuestras adversidades todas las lecciones que ellas nos proveen, de liberarnos de esa angustia que radica fundamentalmente en la falta de confianza en Dios, y de mantener un corazón verdaderamente agradecido por la gratuidad de Dios que nos ha llenado de dones, que nos da la fortaleza interna para transitar por las noches oscuras. Y en la medida en que esto hagamos, podamos resucitar como personas, renovarnos plenamente. La Semana Mayor es siempre una semana de reflexión, que nos va llevando por esa entrega generosa del Jueves Santo, la congruencia absoluta de este día viernes, para ser conscientes de que a través de ese camino llegamos felizmente a la transformación y la renovación de nuestra propia persona. Cristo resucita este domingo y se sigue haciendo presente, ya que así nos lo ofreció: estaré con ustedes hasta el fin de todos los tiempos. Pero ¿qué tanto nos estamos haciendo nosotros presentes a ese Dios? ¿Qué tanto nuestra vida, nuestra obra y nuestra oración es de verdad de adentro, en ese silencio callado que simplemente confía
y que más que pedir cosas, solicita la presencia de Dios consciente en nuestro interior, con lo cual todo lo demás viene por añadidura. Inmersos en este viernes, desde ahora, felices Pascuas. Y en este viernes, Semana Mayor, no olvidemos que ese pastor está esperando a su pastora, que es nuestra propia alma. Hagámosle llegar nuestro sentir, nuestro callado amor. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a mis compañeros del otro lado del cristal y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga y que encuentres en todas tus adversidades el domingo de resurrección.